Qué linda que fue la entrevista de hoy. Preciosa. Realmente Muy emocionante, linda. fermental, disparadora. Los mensajes que estamos recibiendo lo indican. Así que gracias a todos por escucharla con tanta atención. El caso de Abby es realmente maravilloso. Yo creo que además vamos de maravilla en maravilla, porque ahora vamos a hacer el globoscopio con Susana Mangano. El globoscopio. Geopolítica mundial. Con Susana Mangana. Muy, pero muy bienvenida, Susana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué presión esto de que ahora tiene que ser una maravilla la entrevista, ¿eh? Y Sin además que presión, tenemos que sin hablar. presión. Claro, ¿qué tal, Cris? ¿Qué Co- tal? ¿Cómo estás, Chiqui? ¿Todo bien? Bien, Muy ¿cómo bien, estás? Qué bueno Susana. coincidir. No siempre Sí, logro sí, estar el sí. mismo día que tú, pero me encanta. Sí, me jugáis al despiste, entonces luego toca andar preguntándole quién de las chicas está hoy con Raúl, ¿no? Con el Exacto. sultán, siempre acompañado Sultán. de sus féminas. Sultán. Ah, mira, Ahora le vamos a empezar a decir el ha sultán. nacido un apodo, decís. Exacto. Ahí Ojalá está, que el no. sultán, me parece muy El sultán comprensivo sería. El Bueno, sultán, eso decís vos. el sultán empático. Bueno, Susana, Bueno, qué alegría que estés con nosotros. Vamos a empezar a conversar de este tema tan interesante acerca de la Unión Europea, sumando países. Sí, sabes que además, Raúl, simplemente decir que queda uno muy contento porque con el correr de las semanas voy viendo que se está instalando esto de globoscopio entre algunos de tus escuchas, ¿no? Sí, De, sí. bueno, tuyos y de las compañeras. Porque hay gente que me ha escrito por mail, otros profesores, concretamente una colega, una profesora uruguaya, pero que está en Argentina, radicada allí hace años, en La Plata, da clase. Y bueno, alguien que nos escuchó mientras viajaba en el vehículo de Punta del Este a Montevideo, no sé dónde, bueno, que quería contactarme a raíz de la charla que habíamos tenido. Entonces, bueno, pues quedo muy contenta y claro, uno se motiva cada vez más sabiendo que claro. lo que hacemos también llega a la audiencia. Es muy Y lindo. Sí. el tema que me proponías la semana pasada y que creo que es pertinente hablarlo porque como siempre tiene muchísimos flecos y puntas y miradas, es nada más y nada menos que las declaraciones de Ursula von der Leyen, la alemana que preside esa comisión de la Unión Europea, que hizo, bueno, pues un discurso donde hizo un resumen de lo que era su mandato desde el 2019 hasta ahora, pero un estado de la Unión, ¿no? Explicó cómo veía ella la situación de los 27 países que integran al día de hoy Ujú. esa unión tan importante que, recordemos, surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial como una fórmula, como una institución para evitar que los europeos siguiéramos matándonos, siguiéramos enfrascándonos en combates y en guerras convencionales que ahora ya veis que una vez más presente que nunca la guerra entre Ucrania y de Rusia, sobre la que también hay algunos vericuetos y algunos análisis que quiero mencionar. Así que bueno, el discurso de von der Leyen, no digo que fue una sorpresa, pero apostó una vez más a esa Unión Europea de la ampliación, una Unión Europea de la resiliencia que ha salido adelante después de varias crisis económicas, que ha sabido perder a uno de sus miembros importantes en el 2020, como fue el Reino Unido, con el famoso Brexit, ¿verdad? Sí. Entonces, que se ha rehecho, que se ha metamorfoseado, si se quiere, y que ahora planea sobre Bruselas, ¿no? La idea de ampliarnos hacia los Balcanes occidentales. Y uno tiene que ir rápidamente a buscar en Google cuáles son los países que están en los Balcanes occidentales, porque no todo el mundo lo tiene presente. Croacia, que está en los Balcanes, pues ya es miembro de pleno derecho de la Unión Europea, pero no así, por ejemplo, Albania o Bosnia-Herzegovina o, por ejemplo, Serbia, países que tuvieron también una guerra y más que una guerra, hubo un genocidio, ¿no?, contra la población musulmana de Bosnia-Herzegovina, de lo que era antes la extinta Yugoslavia. Entonces, interesante el discurso de von der Leyen, pero claro, no pone plazos, no dice cuándo, al mismo tiempo dice, pero van a tener que cumplir con todos los requisitos que impone, ¿no?, el acervo cultural, político que exige la Unión Europea a los futuros posibles miembros. Y claro, no podemos olvidarnos de países que mencionó como al pasar, pero que son Moldavia y Georgia y Ucrania. Fíjate que una vez más es como todo un desafío, una afrenta para una Rusia belicosa, beligerante, que sigue empecinada en que los países que otrora eran parte de la esfera moscovita, todos los que he mencionado, o también podríamos sumar a Bielorrusia, un aliado clave
de Putin en esta guerra también contra Ucrania, Lukashenko, que Lukashenko no sería el presidente de Bielorrusia sin el apoyo de Putin, se necesitan mutuamente. Pues fíjate que esto, claro, esta declaración de que van a ampliar o de que se estudiará la ampliación de la Unión Europea justamente hacia ese lugar, hacia el este, cada vez más cerca de Rusia, pues evidentemente, lejos de llevarnos a un diálogo y una negociación por la paz, nos aleja de ella. Se me ocurre, como primera pincelada doy eso, ¿no? Sí, como sí. primera pincelada. Tú decís, Susana, que entonces esta declaración en este momento aleja la posibilidad de una conferencia de paz relativa específicamente al conflicto de Rusia y Ucrania. Sí, o sea, fíjate que se está celebrando la Asamblea General de Naciones Unidas a la que ha acudido Zelensky, probablemente aprovechando que no va a ir Putin justamente a la misma, pero hay un rifirrafe importante. La tensión ha escalado muchísimo entre Polonia y Ucrania. Sí. Polonia, que es el país que recibió mayor cantidad de refugiados ucranianos, que al día de hoy tiene como 1,5 millones, pero llegó a tener hasta 14 millones de refugiados. Doy fe de ello porque estuve en varias ciudades de Polonia para esa misión humanitaria para traer refugiados ucranianos a España, al País Vasco concretamente era mi misión. Pero hoy... ¿Escucharon eso que dijo a la pasar, Susana? Sí, sí. Ella se ocupó de ayudar cuando recién se inició la guerra a la evacuación de civiles con su vehículo. Es No, una- no mi vehículo. Yo fui parte de una misión humanitaria y sí fuimos, se fletó, se envió un autobús lleno perdón, de ahí medicinas está. y de alimentos infantil, sobre todo leche infantil para los bebés, pañales, bueno, sillas de ruedas, todo lo que se pudo cargar en ese autobús. La idea era volver con ese autobús lleno de refugiados, pero luego se puso dinero y vinieron 3 autobuses, ese y 2 más alquilados en Polonia, sí, pero yo venía como parte del equipo que había ido a traer esos refugiados, venía en el último autobús que volvió desde justamente varias ciudades de Varsovia, pero Korchova también, Medica, en la frontera con Ucrania, trayendo esos autobuses con sobre todo mujeres y adolescentes, también algún adolescente varón, pero sobre todo muchas mujeres jóvenes y otras no tan jóvenes de Ucrania. Algún día, con tiempo y sin desviarnos del tema, vamos a hablar sobre eso porque las anécdotas de Susana, lo que vivió en ese micro, son para charlar una semana. Totalmente. Muchas cosas, no todas felices. Tengo mi dolor que cargaré siempre. Bueno, pero lo dejo para sorpresa cuando hablemos de ese tema. Exactamente. Pero hete aquí que von der Leyen, volviendo al tema que tú me habías planteado, Sí, sí. volvió a asegurar que el futuro de la Ucrania pasa por la Unión Europea y que el futuro de la Unión Europea pasa por la ampliación hacia el este, hacia esos países. Y eso está todo muy bien, pero fíjate que tenemos enormes desafíos en una Unión Europea que está muchas veces atada con alfileres, ¿no? Porque hay distintas velocidades, porque hay distintas realidades económicas. Un país que podría ingresar como es Albania es uno de los más pobres de toda la Unión Europea, por eso también ha visto incrementado su turismo, porque claro, la gente percibe a Albania como un país poco conocido, poco visitado hasta ahora, pero que es mucho más barato para visitar que, por ejemplo, Francia o Alemania o, no sé, o Suecia. Entonces, bueno, pues aquí hay muchos... es muy bonito lanzar este tipo de discursos muy grandilocuentes, pero hay que ver luego cuánto dinero va a tener que desembolsar Bruselas para que esos países puedan llegar a incorporarse en condiciones, ¿no? Claro. Evidentemente, siendo española, no puedo obviar y no puedo olvidar que también a España se le ayudó cuando ingresó, lo mismo que a Portugal, y eso permitió la adecuación de industrias, el tema de las carreteras, de la infraestructura, ¿no?, productiva de un país. Todo eso, evidentemente, nos vimos beneficiados. Ahora bien, también está todo el acervo cultural. Países como Turquía lo han intentado muchísimas veces desde el 63 y no lo han logrado, en parte porque hay una profunda brecha cultural que muchas veces puede ser agrandada, magnificada por Bruselas, pero otras veces no. Cuando decimos que hay países donde hay pena de muerte, bueno, pues evidentemente en la Unión Europea no hay países que pueden sostenerse, o sea, no pueden sostener la pena de muerte dentro de la Unión Europea, ¿se entiende? Claro. O, por Sí. ejemplo, vigilar la corrupción. La corrupción es inherente a cualquier sociedad, es inherente al ser humano. La picaresca, o lo que decís en Uruguay, la viveza criolla, es inherente a cualquier sociedad, pero claro,
qué hace el gobierno para controlar y para castigar y para mitigar esa corrupción es diferente. Y de esto hablamos bastante la semana pasada, que era el foco de nuestra charla. Y no tanto la desgracia de lo que la naturaleza había provocado con el desastre en Marruecos después del seísmo, del terremoto, o las inundaciones de la tormenta Daniel en Libia, sino cómo esa falta de buen gobierno, de transparencia y de volcarse como gobierno a atender las necesidades de tu población, bueno, y la corrupción endémica en países en desarrollo hace que finalmente esa brecha se haga notar, ¿sí? Entonces, esas declaraciones de Ursula von der Leyen, sobre todo creo que también tienen que ver para reivindicar su mandato. Es una mujer que fue impuesta a los países miembros, ¿no?, por los líderes europeos que no siguieron el protocolo que se seguía hasta entonces para elegir al presidente de la Comisión. No era especialmente bienvenida, no era muy querida en ese momento, pero es verdad que se ha ido ganando un respeto de parte de los líderes europeos, de los diplomáticos en Bruselas, y yo creo que más pronto que tarde sabremos que se va a presentar a una reelección. Por ahora no ha mostrado mucho sus cartas von der Leyen, pero es una mujer que ha tenido que mostrarse dura también en su puesto porque le ha tocado, pues evidentemente, todo este caos que se gestó, sobre todo en su país de origen, Alemania, a raíz de la guerra lanzada por el señor Putin de Rusia contra Ucrania. Lo digo así porque sé que en Uruguay y en América Latina hay distintas miradas, un poquito más, digamos, menos cercanas a la lectura que hace Europa de esta agresión de Rusia a Ucrania, y todavía se fantasea con la idea de disculpar o de excusar a Putin diciendo, bueno, pero es que en realidad Putin se estaba defendiendo de una agresión porque la OTAN se venía ampliando. Pero eso no puede servir para que un país invada a otro que ya es soberano, que decide por sí mismo qué futuro quiere tener y qué vecinos y qué aliados y qué amigos quiere cultivar, y lanzar el ataque que ha lanzado, ¿no? Ayer el gobierno uruguayo en la Asamblea de la ONU condenó enfáticamente la invasión, incluso a continuación de lo que había sido el discurso de Lula, que había sido un poco reticente, sin duda. Claro, claro. Un detalle que quería consultar, Susana. Von der Leyen dice, cada vez que Europa atravesó una ola de ampliación, ello trajo una profundización política. Y es cierto, eso es un dato cierto. Ahora bien, yo pregunto, si tantas dificultades planteó, por ejemplo, Emmanuel Macron en la última cumbre de Bruselas relativas a establecer vínculos comerciales directos con Latinoamérica, relativos a temas de sostenibilidad ambiental, todos estos países que Europa pretende ahora integrar a la comunidad, ¿van a tener que cumplir con los parámetros medioambientales europeos y se les va a exigir lo mismo? Porque me parece que algunos están bastante lejos de llegar a esos estándares. Exactamente, por eso ella hablaba también de ver los tratados, de ver cómo se veía ese tema de la ampliación. Por eso yo dije que una cosa es los discursos que se hacen, sobre todo en este que tocaba, que era el Estado de la Unión, y faltan 300 días todavía por delante. Recordemos que se aproximan luego en junio del 2024 las elecciones europeas, donde otro de los temas clave va a ser uno que le ha tocado también en las últimas semanas atajar, que es el tema del pacto de asilo y migración, porque esto sigue siendo una constante, una preocupación importante para todos los países europeos, pero especialmente para los de la ribera sur donde me encuentro, España, Italia, Francia también, como no. Pero claro, los países que se integren o que quieran adherirse a la Unión Europea van a tener que ir adecuando sus políticas medioambientales también. ¿Qué dinero precisan de la Unión Europea para poder ir avanzando en esto que ya llamó? Esa era la siguiente pregunta. Esto es un flujo de dinero enorme. Sí. Claro, todo eso. Pero recordemos que la dificultad de que se avance hacia acuerdos comerciales más justos, más equitativos para los países latinoamericanos con la Unión Europea tiene que ver con la amenaza de la sustitución de productos. Es decir, si se importa productos agropecuarios de Argentina, de Brasil, de Chile, Chile es un estado no miembro pero asociado, pero bueno, Uruguay quise decir. O sea, compite la producción agropecuaria de Uruguay y de Argentina, compite directamente con producción europea, y eso es el gran escollo que siempre ha habido, ¿no? Lo demás son excusas. Ahí está el eje. Ese es un pretexto que se utiliza, el tema del medio ambiente, otros acuerdos y demás, pero a ver, recordemos que von der Leyen hace este anuncio también de ampliación hacia los Balcanes occidentales por una cuestión geopolítica pura y dura, como siempre digo yo, ¿no? Porque aquí lo que se teme es, bueno, el avance de esa Rusia que se creía una Rusia
más progresista, una Rusia que había abandonado, si se quiere, el formato de la Unión Soviética, la ideología soviética, y hete aquí que no tuvieron en cuenta gestos y guiños que había habido de parte del señor Putin. Al señor Putin se lo dejó hacer en Siria lo que quiso. La política de Putin es hacer de aquel lugar donde tiene un conflicto abierto tierra quemada. O sea, esto yo lo aprendí, te vas a reír, pero o las compañeras van a decir, pues vaya ejemplo que nos traes. Pero cuando yo visité la República Democrática del Congo, año 2014, como observadora de las misiones de paz de Naciones Unidas y sobre todo cómo funcionaba la misión de Uruguay allí, me acuerdo que una noche, tomando además algo, ¿no? Un refrigerio con invitados que había de otras misiones de paz, había rusos allí hablando, y me acuerdo que el militar ruso dijo, esto nosotros, el Congo quiso decir, el Congo esto Rusia lo arregla de otra manera. Y nos miramos con el uruguayo y claro, me dijo así después, sí, claro, este se refiere a que entran los rusos, arrasan hasta con los árboles. Queda no se claro, ve ni la obvio. selva, queda claro. Sí, ¿no? Queda sin claro. duda. Entonces, eso es lo que ha hecho en Siria, pero ahí no protestó von der Leyen, no protestó ni Trump, ni Biden, ni Obama antes que Trump. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no les tocaba de cerca. Cuando ya Rusia agrede a Ucrania y sobre todo cuando peligra el abastecimiento de petróleo y de gas para la matriz energética de Alemania, pues ahí es donde empiezan a elevar el nivel de tensión, pero también la alarma se desata en toda Europa, ¿no? Que rápidamente ha tenido que buscar otras fuentes alternativas de abastecimiento, de suministro, Qatar o países del Golfo Pérsico, la propia España, que va a jugar un rol importante. España no dependía ni depende del gas ruso, pero bueno, se quiere posicionar como un país de tránsito de toda esta energía para Europa. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esas declaraciones lo que demuestran es el contexto político que nos rodea, la coyuntura internacional que tenemos, donde todavía el conflicto de Ucrania y de Rusia va para largo. Y yo decía antes que ha habido anuncios importantes. Ayer mismo el primer ministro Morawiecki de Polonia dijo que van a dejar de suministrar armamento a Ucrania, que se comprometen a terminar con el envío de lo que ya tenían comprometido, pero hay un diferendo importante con Zelensky por el suministro de alimentos. ¿Por qué? Porque Zelensky ha tenido que recurrir a acuerdos comerciales con países como, por ejemplo, Polonia, Eslovenia y otros, para poder sacar sus cereales por vía terrestre, ya que no puede utilizar los puertos que han sido no solo bombardeados, sino también asediados, rodeados por flota rusa y militares rusos para evitar que Ucrania pueda seguir exportando sus cereales. Entonces, claro, esto compite contra la producción nacional de Polonia. Y ahí es cuando otra vez vemos cómo se maneja la política, ¿no?, internacional, la realpolitik. Polonia ha sido uno de los grandes apoyos, y lo sigue siendo, del pueblo ucraniano y del presidente Zelensky. Pero ahora que tiene que defender su producción nacional de que no sea hecha al costado o invadida por producción de cereales, sobre todo maíz y trigo de Ucrania, es donde dice, bueno, no, hasta aquí llegó mi amor, ¿no? O sea, porque necesita defender a sus productores locales. ¿De acuerdo? Sí. Te quería preguntar, Susana, ¿hasta dónde estamos jugando un poco como al juego trancado mientras Rusia, digamos, miembro del Consejo de Seguridad, siga teniendo ese poder de veto? O sea, ¿de qué manera podemos...? Porque pareciera que es como que lo que se intente hacer... Lo dijo Zelensky ayer en su intervención. Por eso es lo que... Cuestionó mucho eso. Lo que pasa es que la Unión Europea está jugando a esto de nosotros no vamos directamente a la guerra, no es la Unión Europea la que está financiando las armas que llegan a Zelensky, es cada país que integra la Unión Europea. O sea, es todo un eufemismo y un vericueto semántico para decir no, nosotros no estamos apoyando a Zelensky directamente. Son los aliados no aliados. Sí, son aliados, pero no está invitado a mi casa. Claro, pero ¿qué pasa? Es otra vez, lamentablemente, es lo que estamos viendo, que todavía nos seguimos manejando con esquemas de otra época, ¿no? O sea, tenemos un mundo que se nos ha venido encima. Otra de las preocupaciones en la Unión Europea es toda la inteligencia artificial, y a mí me preocupa como profesora, pero también como madre. Dejadme deciros que cada día que leo de este tema de la inteligencia artificial es para llevarse a mucho susto, porque claro, hay lagunas legales, hay resquicios, y claro, no todo el mundo lo va a utilizar con buenos fines, no todo el mundo va a hacer un ensayo académico o copiar para un examen, que sería casi el menor de los males. Aquí en España hoy, por ejemplo, nos hemos
desayunado con la noticia de que hay menores de hasta 12 años, o sea, entre 12 y 16 años, que están siendo ahora detenidos, que están siendo procesados, están siendo investigados por haber publicado imágenes trucadas con inteligencia artificial de compañeras del instituto, pero con sus cuerpos desnudos. El cuerpo no le pertenece a la joven, pero lo mencionamos, ayer lo fuera. lo mencionamos ayer, sí, Claro. al Moralejo era la localidad. Sí. Almendralejo. Almendralejo, tienen, exactamente. Almendralejo. Sí. Qué Pero horror. fijaros que Sí, los deepfake. esto es algo que lamentablemente, hasta no sé si hago bien comentándolo, porque le puede dar la idea a algún pícaro, algún vivo criollo que haya en Uruguay que mañana decida hacer esto con compañeras del instituto, del porque liceo. todo Y así empezó vamos a seguir con con un extorsiones. montón de temas. Sí. ¿No? Entonces, hay mucho que sacarle punta. Yo me quedaría sobre todo con esta idea de lo que tú decías, de cuánto le va a costar a la Unión Europea la ampliación, ¿no? Y cuándo se efectivizará. Y luego está todo el tema del pacto de asilo y migración, porque la Unión Europea no puede seguir escondiendo la cabeza y diciendo que firma acuerdos para un tránsito seguro con Túnez, con Libia, con Turquía, porque son países donde se violan los derechos humanos sistemáticamente. Claro, Túnez pero es eso es un a lo, país pero eso es a lo que racista. iba un poco mi pregunta, o sea, ¿hasta dónde tenemos esta organización que intenta de algún modo, entre comillas, o sea, como hacer las cosas bien, pero cuando tienes que hablar de temas delicados, entonces tienes a una de las partes involucradas en el Consejo de Seguridad, o sea, es como Es muy difícil. una Pues cosa en la déjame que te diga, yo ahí la única respuesta que veo por ahora, y es lenta, lo admito, es que cada país que puede tener acceso a ser un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como fue Uruguay del 2015 al 2017, creo recordar, fue así, ¿no? 2017. Creo que sí, Susana. Pero bueno, más allá de la fecha concreta, la última oportunidad que tuvo de sentarse ahí, o Venezuela, por ejemplo, hay que tener un país donde justamente haya transparencia, donde haya representantes del país que defiendan los intereses de la nación, no de un partido o de un líder X, ¿verdad? O sea, cada vez menos autoritarismo, cada vez menos nepotismo, gobernar para el bien y por el bien común de esa sociedad. Y para eso tienes que tener los pantalones y los machos bien agarrados para que luego no te vengan a tironear países más grandes que tú, que te pueden comprar por cualquier producto. Es decir, que no te tengas que vender por un acuerdo comercial, que no tengas que acatar con lo que dice un país, sea Rusia, sea Gran Bretaña, sea el que fuere, Estados Unidos. Recordemos los mails, los twitters de Nikki Haley, la embajadora ante Naciones Unidas por Estados Unidos en esa época, que realmente era de juzgado de guardia, eran nefastos, o sea, amenazaba a los estados si no votaban lo que Estados Unidos quería. Eso es lo que no tenemos que aceptar, pero para que no tengamos que aceptar eso, otra vez vuelvo a decir lo mismo que he dicho en otras instancias con vosotros también. La educación de la población es básica. Cuanto más educada una sociedad, cuanto más consciente de lo que gana y lo que pierde en este tipo de arquitectura multilateral. ¿Tú te crees, cualquiera de vosotros ahí sabéis muy bien, vosotros creéis que una persona que está preocupada por llevar sus productos de la huerta en Bolivia a vender en un mercado tiene tiempo de pensar para qué sirve UNICEF, para qué sirve la OIM, para qué sirve la Asamblea General de Naciones Unidas? Está claro. ¿Acaso sabe que existe un Consejo de Seguridad? Por eso hay que insistir en educar a la sociedad en todo esto para que seamos algo que se dice y no se sabe definir qué es. Ser ciudadanos globales es ser ciudadanos comprometidos con la causa común, señores. Y señoras, cada vez nos dicen que el cambio climático no es, o sea, no es que va a venir, está ahí, los efectos desastrosos. Semana a semana vemos. Sí. Claro, hoy escuchaba a algunos que trabajan, científicos, en distintos servicios de alerta temprana, meteorológica y otros, y dicen, esto es un desastre. Antes ocurrían estas calamidades cada 50 años. Ahora, si no hacemos algo contundente ya, Raúl, esto va a ocurrir cada año. El aumento de temperaturas en las ciudades está directamente ligado con lo que hemos hecho durante años, que es invadir las ciudades, el asfalto, con nuestros vehículos. Por ejemplo, ahora donde estoy yo en Bilbao, cada vez introducen más el concepto de una ciudad 15 minutos, ¿no? Que lo que tengas que hacer en la ciudad te lleve 15 minutos de traslado, pero que utilices transporte público para efectivizar esos traslados, para no haber aglomeraciones de vehículos. Y, por ejemplo, ahora tenemos el sistema de parking, ¿no? De parqueo como hay en Uruguay, que tienes que poner dinero, ¿no? Tienes que comprar un ticket. Bueno,
al mediodía, pongámosle de la 1 a las 3 de la tarde, era gratuito. Pues ahora no lo va a ser, señor, para que no haya pícaros que utilizan ese horario gratuito para ir a la ciudad a hacer sus, Comprendo. pues sus Todos sus trámites. acciones o sus compras. Entonces, la idea es sacar cada vez más los coches de las ciudades. ¿Que es un incordio a veces? Sí, claro, porque nos hemos acostumbrado al vehículo. Pero cuando luego yo hablo con gente joven alemana, te dice, yo no tengo, y es gente muy preparada con 2 máster o trabajando, no importa la cantidad de estudios, es No gente tienen vehículo. preparada y dice, no tengo Si vehículo, no quiero tengo uno, me lo televisión. alquilo por 2 días. Esa es la Claro, idea. ando en bicicleta, Sí, voy sí. en bici, ¿no? Entonces, claro, o sea, utilizar, mira, os doy un ejemplo claro, donde yo vivo, una localidad muy hermosa, costera, cerca de Bilbao, perdón, utilizar una bicicleta municipal que la frenas, la pones en una, o sea, la enganchas, dijéramos, ¿no? La Sí. desbloqueas Sí, con sí. una app, al año me cuesta 10 euros. Es unos 400 pesos de Uruguay al año. Claro. Lo podemos pagar. Sí, claro. Y lo sacas y lo usas cuantas veces quieras, de lunes a domingo. Entonces, si realmente queremos ser más ecológicos, ser más respetuosos con el medio ambiente y que nuestro medio de vida sea, o sea, de producción y de vida sea sustentable, tenemos que hacer ese cambio. De lo contrario, tendremos estos desastres que hemos visto en España, en Grecia, en Hawái, en Marruecos, en Libia. Sí, Y la un la día, lista, ¿por qué viste, no? cuando viene Fijaros toda que junta es Uruguay. impactante. Va Y creciendo Uruguay aparte. sin agua, ¿no? Acordaros que Sí, sí, tuvimos, por ya supuesto. me diréis vosotros, Totalmente. sin agua Por potable, que supuesto. no la tuvimos potable durante mucho tiempo. Creo que ahora eso ha mejorado No, se lentamente, pero resolvió por completo, pero la realidad que claro, tuvimos una crisis hídrica, sin duda, con claro. distintas Entonces, problemáticas. esto es importante educar a nuestros jóvenes educandos desde la primaria, en las primeras instancias de vida. Pero bueno, ahí tenemos a un montón de líderes mundiales que se han hecho eco de todos estos desastres medioambientales en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero me temo que mucho de esto luego cae en saco roto, porque luego, claro, vienen los intereses de las grandes corporaciones, el capitalismo salvaje en el que todavía estamos inmersos, ¿no? Y que es muy difícil salir de ahí. Entonces, resumiendo la pregunta que tú habías hecho, ¿cómo podemos destrabar estas situaciones? Teniendo ciudadanos comprometidos, ciudadanos sensatos, ciudadanos que a la hora de votar eligen pensando en su bien, pero también en el bien de la sociedad. Porque claro, si es un sálvese quien pueda y si es no me importa más que mi vida y la de mis hijos, no estás dejando un legado para tus nietos. Quizás no tengan planeta tus bisnietos, ¿no? O los hijos de tus bisnietos. Eso es lo que hay que pensar, ¿no? Susana, muchísimas gracias por el contacto de hoy. Me gustaría que para la semana que viene le pongamos la lupa tal vez a algunos de los discursos que se dijeron en la cumbre de la ONU, o veremos qué nos trae la realidad de aquí a la próxima Sí. Sí, es semana, verdad. cosa que Un suele detalle, pasar un también. detalle, sí, que gracias a lo que siempre interactuamos contigo por WhatsApp, me puse a la tarea y me llamó la atención el presidente de Colombia, Petro, hablando de Palestina, ¿no? Diciendo que las mismas razones por las que la Unión Europea esgrime ayudar o quiere ayudar a Ucrania deberían haberse hecho para ayudar a Palestina. Es un cambio, es un giro importante en la política exterior de un país que normalmente ha tenido mucha más sintonía con Israel que con Palestina, te Sí, diré. ayer comentábamos que dentro de la cumbre, dentro de la asamblea, hubo varios discursos que aportaron, más allá de los sesgos políticos, Claro. aportaron ideas y aportaron miradas que sorprendieron. La de Uruguay también tuvo sus momentos de idea nueva. Vamos a capaz que ir sobre eso, o veremos, como te decía, Veremos qué lo que nos nos depara la salte, actualidad. lo que nos salte en la actualidad. Susana, Sí. muchísimas gracias por el globoscopio de hoy. Por favor, gracias a Gracias. vosotros. Chiqui, Cris, también un abrazo muy grande a la distancia. Abrazo, Nos Susana. reencontramos. Muchos Hasta luego. cariños, muchos cariños. Amigas, Chao. amigos, Susana Mangana, globoscopio de los jueves. Ya venimos con más.